es una resolución, no, es el orden del día. De la resolución de procedimientos ordinarios, miles, que en el 2008 el IFE tenía que resolver porque habían sido rezagados, algunos de 2003, otros de 2004, 2005, 2006, aún hoy tenemos asuntos que resolver del proceso electoral de 2006. Esta era la historia de procedimientos que desde luego no funcionaban en el sistema electoral mexicano y que llevaron a una complicación política muy importante a la hora de ver las elecciones de 2006, basados en una premisa. La premisa era: no hay que desgastar a la autoridad electoral, están saliendo las cosas bien, no hay conflictos postelectorales, las cosas funcionan. Claro, constituyendo rezagos de esta proporción en materia de, por ejemplo, las quejas ordinarias de aquella época. Entonces, el procedimiento como tal no es sino un buen recurso institucional y legislativo. Vamos ahora a discutir si debe estar ahí o si debe estar en otro espacio, pero es un instrumento que debemos sin duda mejorar, pero que tiene virtudes respecto por lo menos de su antecesor, que es el procedimiento ordinario. Y esto me parece que es muy importante porque incorpora en su construcción la temporalidad que se vuelve determinante para poder incidir en un proceso electoral. Los procesos electorales se viven en un plano de tiempo y el ejercicio de la autoridad interviniendo antes de que concluya la elección permite en todo caso defender principios constitucionalmente protegidos, como es el caso de la equidad de la contienda. Ahora, situar el problema en términos del desgaste, porque no se puede oponer el Estado mexicano, no el IFE, que ese es, me parece, el falso debate del procedimiento especial sancionador, no el IFE, sino el Estado mexicano frente a los poderes que de facto inciden en él, es, me parece, el problema de hacer un planteamiento en relación a la insuficiencia del IFE, como si el poder legislativo o el poder judicial hubieran podido enfrentar estos poderes. Yo les pregunto a los legisladores, ¿cuánto tiempo tiene que necesitan reformar la ley de radio y televisión en México? Yo les pregunto a los legisladores, ¿por qué no concluyeron la reforma al artículo 134 de la Constitución? Un poder constituido del Estado no pudo construir normas para enfrentar a poderes que están en la sociedad. No es un problema del IFE, es un problema del Estado mexicano el enfrentar esos poderes hoy en día. Podemos discutir cómo debemos hacerlo al interior del Estado, pero lo que no podemos omitir es que el problema existe. Construir un árbitro sin tarjetas, cuando las facultades que se le han dado es la de regular a muchos de los sujetos que no aparecían en el pasado, es en realidad volver un árbitro insuficiente a la hora de arbitrar el partido. Y esta visión de ofrecer, de colocar el problema como si no existiera simplemente en otro poder o en otras instituciones y no asumir que la realidad existe, por más perversa que sea, es, me parece, el tema que está detrás de la discusión del procedimiento especial sancionador. He dado algunos elementos, por ello, me parece, para sostener premisas distintas a las que algunos de mis colegas han establecido. La experiencia institucional que hemos tenido, yo les narro algunas cifras. En el 2000 se presentaron 358 quejas, en el 2003 487, en el 2006 755, muchas de las que resolvimos en el 2008. Hoy 1000. Es decir, el crecimiento que hemos advertido es un crecimiento normal, con o sin PES. Lo que es cierto es que el PES no detiene la presentación de procedimientos. Segunda cosa importante en relación a este asunto. Si yo les preguntara al auditorio, ¿saben ustedes que el IFE resolvió 1000 asuntos? Se dice, el IFE resolvió 1000 asuntos. Entonces todo el mundo está pensando que el IFE, el Consejo General, resolvió esos 1000 asuntos. Y la respuesta es no.
¿Cuántos de ustedes conocen el desgaste de los consejos distritales que resolvieron 600 de ellos? ¿Quién me podría decir 10 casos de los consejos distritales resolviendo los 600 de los 1000 casos? Si quieren, hagamos sesiones privadas para que no haya desgaste. Pero si los medios de comunicación no van a los distritos, no hay desgaste. Ni con partidos, ni con candidatos, están ahí presentes partidos y candidatos en los consejos distritales, representados. ¿Dónde está la construcción del problema del procedimiento especial sancionador? No en el procedimiento. Está en los sujetos que regula, A, las conductas de esos sujetos, B, y aquí voy a coincidir con Pedro especialmente, en las sanciones que los legisladores establecieron en relación a las conductas y a los sujetos. Resulta que los legisladores, el poder legislativo, decidió que los servidores públicos tenían restricciones en su comportamiento. Resulta que marcó las conductas y resulta que no le puso las sanciones en la ley. Resulta que no hay ley regulatoria del artículo 134 de la Constitución. El poder constituido no pudo. ¿Es el sujeto el problema? Me parece que no. Es el tipo de sanción. Ana Laura ha escrito cosas que me parecen muy interesantes en esta materia. Si no tenemos sanciones que hagan que los sujetos no cometan otra vez esta conducta, es decir, sanciones verdaderamente fuertes para que estos sujetos no vuelvan a cometer conductas como esta, lo que vamos a incentivar es ahora que sea más factible y mejor utilitariamente violar la ley que respetarla. Y esto es lo que yo considero el elemento central de la reforma legislativa que debe llevarse a efecto. Mientras se pueda, y lo que sí ocurrió fue muchos sujetos regulados, pero bajamos las multas. En el 2006, y mis colegas, aquí está mi colega Marco Gómez, podrá platicar, podrá señalar cuánto se establecía de sanciones en aquella época y cuánto se establece de sanciones ahora por conductas similares. Eso aunado a criterios del tribunal que lo que han indicado en términos de la individualización, es decir, el Poder Judicial, diciéndonos, bajen por favor las sanciones cada vez que se empleen, utilizando los parámetros que la ley ha establecido, en una lógica jurídica de ir incrementalmente con las sanciones. No es una lógica indebida necesariamente desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista de las cosas que ocurren, es ahí donde hay que colocar la ecuación compleja de cómo contener prácticas de este orden. No creo que sea desconociéndolas, no creo que sea preocupándonos solamente por el tema de la autoridad o por el instrumento, sino, insisto, por las sanciones que ahí se establecen. Ya no diré más, porque creo que ya me pasé del tiempo nada más.